significa votar en blanco entonces? ¿Realmente perjudica al que menos votos tiene o favorece, si se quiere, al que más votos lleva? ¿Cómo es esto del voto en blanco? Acá Infobae por lo menos trata de explicarlo en esta nota. Primero, que el voto blanco, tengan ustedes en cuenta que es un voto válido. ¿Sí? Es un voto válido. La Cámara Nacional Electoral representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio. Bueno, expresando así su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos. Votás en blanco, te manifestás, reitero, tengan en cuenta que el voto en blanco es un voto válido. ¿Qué quiere decir esto? Que colocás en la urna un sobre vacío y con cualquier papel, o con cualquier papel, sea el color que sea, y listo. La cuestión es, ¿cómo se contabiliza el voto? Con cualquier papel de color, pero no con una boleta cortada o así, porque eso ya es un voto no válido, no blanco, ¿sí? Pero ¿cómo se contabiliza en definitiva el voto en blanco? ¿Qué es lo que a la mayoría le puede llegar a interesar, ¿no? Para ver si cuando va, cómo se cuenta ese voto en los resultados. A diferencia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, en los comicios generales el voto en blanco tiene un conteo distinto. La Constitución Nacional desde el año 1994 establece que los votos se deben contar sobre los que son afirmativos, es decir, los que eligen a una boleta de candidatos. Por eso, en las elecciones generales, el universo se achica. Para calcular los porcentajes solo se cuentan los afirmativos y se excluyen los votos en blanco. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Es decir, si ustedes van y ponen el voto en blanco con un papel, si se quiere, cualquiera o vacío, ese voto desde la Constitución Nacional, desde el año 1994, establece que los votos se deben contar sobre los que son afirmativos, los que eligen a una boleta de candidatos, pero en las elecciones generales ahí se achica. Ahora, en estas elecciones, ¿cómo se va a calcular entonces? Se calculan los porcentajes y solo se cuentan los afirmativos y se excluyen los votos en blanco. ¿Y a quién favorece entonces si se excluye el voto en blanco? Y esta es la gran pregunta. Los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional establecen qué es lo que necesita una fórmula presidencial para resultar ganadora. El primero, o sea, el artículo 97, señala que cuando la fórmula que resulte más votada en la primera vuelta hubiere obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidentes y vicepresidentes de la nación. Y el otro artículo, el 98, señala que cuando la fórmula que resultase más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además una diferencia mayor de 10 puntos respecto del total de votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que se elige en el número de votos, bueno, sus integrantes serán proclamados como presidentes. Es decir, tienen que sacar, si sacan menos del 45% de los votos, tiene que haber una diferencia de 10 puntos con el resto de los candidatos. Ahora, teniendo en cuenta esto, al excluir del conteo los votos en blanco en estas elecciones generales, que es de lo que estamos hablando, al excluir del conteo los votos en blanco, resulta más accesible para una agrupación llegar al 40 o al 45% necesario para imponerse en primera vuelta. ¿Se entiende qué es lo que pasa con el voto en blanco? Como el voto en blanco se excluye del conteo, resulta más accesible para cualquier partido político llegar a ese 40%
o a ese 45%, porque hay menos votos para alcanzar ese porcentaje establecido por la ley. ¿Se entiende? Teniendo en cuenta esto, al excluir del conteo los votos en blanco en estas elecciones generales, resulta más accesible para una agrupación llegar al 40 o el 45 necesario para imponerse en primera vuelta que si se contaran todos los votos válidos. Así, con la misma cantidad de votos, el porcentaje que obtiene una agrupación es mayor que en las PASO. ¿Se entiende cómo funciona? Termina favoreciendo a la primera minoría. ¿Por qué? Porque vos decís, pero ¿cómo puede ser si yo no voté a ese? ¿Por qué lo favorece? Porque el voto en blanco es válido, pero no se cuenta en las elecciones generales. Y esto hace que para el que va ganando la elección sea más fácil llegar al 40 o el 45% de los votos que sí se cuentan. ¿Cuántos votos en blanco hubo en las PASO del 2023? Ahora, hace poco. Hubo más de 1 millón de personas que rechazaron toda la oferta electoral que se presentó en las últimas PASO, una tendencia que reunió casi 400.000 votos, más que en el 2019. El 13 de agosto hubo 1.356.000 votos en blanco. Esto representa más fácil el 5,51% de los datos del escrutinio definitivo. Es decir, en las últimas elecciones PASO, el 5,51% votó en blanco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo? El voto en blanco consiste en colocar en la urna un sobre vacío, como habíamos dicho, con un papel, sea del color que sea, pero el papel tiene que ser liso. Es más fácil poner el sobre vacío, pero bueno. El voto nulo, entonces, es poner en el sobre cualquier elemento u objeto diferente a una boleta oficializada, o fotocopias de boletas, o boletas de diferentes agrupaciones políticas, ponen dos juntas, qué sé yo, una del PRO, otra de Unidos por la Patria, y ya está. Ahí el voto es nulo, porque no se sabe a quién votas. Bueno, o por ejemplo, boletas escritas, ¿no? Con leyendas. No sé, ¿qué podríamos poner? Salvo que el elector tache candidatos y agregue otros nombres a mano, en cuyo caso el voto es válido. O boletas con dibujos o imágenes superpuestas, boletas tan deterioradas que impiden identificar a la agrupación política. Ese es un voto nulo. Ese es un voto nulo, que a diferencia del voto en blanco, el voto nulo, entonces, imagino yo, no se contabiliza en ningún caso, porque no entra dentro de de las reglas del juego, ¿sí? El voto en blanco en las generales queda fuera, ¿sí? Al excluir del conteo los votos en blanco en las generales, resulta más accesible para una agrupación llegar al 40 o el 45%. ¿Por qué? Porque entonces necesita menos votos para acceder a ese porcentaje. Ahí me quedó claro. ¡Tum! Me cayó la ficha. Necesita menos votos para llegar al 40%. Porque si de un total de, vamos a suponer, 100 personas que votan y dentro de esas 100 personas no se cuentan a los que pusieron un voto en blanco, entonces vamos a suponer que solamente votaron 2 personas que no fue voto en blanco. Como no se encuentran todos los otros que están en blanco, esas 2 personas tienen el 50% de los votos.